Humanos genéticamente condenados. A ver, a ver. Sí, vamos a ver este. Este canal presenta ciencia y comedia un tanto particular. Puede contener sonidos e imágenes fuertes, así como también dibujos Ni muy malos. pedo, Y por toca su contenido, todos lo deberían ver. minoxidil. No sé qué es Muchas veces se dice que la vida no es fácil, Master cosa que Norte. es muy cierta. Ya lo vemos en documentales de herbívoros cuando son cazados o en documentales de cazadores cuando no logran atrapar a su presa. No, chat, yo ya se los he dicho. Yo, si me fuera a quedar pelado, yo sí me injertaría pelo. O sea, aunque me valga $2,000, $3,000, yo no puedo ser pelón. No sé por qué, o sea, no. Es como que ser pelón es como decirle la trama de tu vida. No soy el protagonista. ¿Cuándo han visto un pinche prota pelón que no sea este güey, el de Pulp Fiction, el del pinche Sexto Sentido? No me acuerdo de su nombre, pero ¿cuándo han visto un prota pelón que no sea ese güey? Nah, y todos los demás no son populares. Nah, no, ser pelones, no, no. Parte nos hace pensar que el tener suerte en la vida Sí, depende los del contexto pelones en son el que lo observamos. malvados. Es decir, que el animalito sea Ey, Negari, gracias por esos 4,000 cop. Dale, comido descansa. es malo para él, obviamente, porque se muere y se lo están El comiendo. Walter Mientras White, que al pero mismo el tiempo Walter esto White significa es que nuestro malo. otro amiguito va a vivir un día más, o quizás incluso pueda llegar a Saitama, alimentar pero a su familia de futuros asesinos. Saitama... Aunque sin duda esto nos hace agradecer que no Saitama nacimos se como algún folla otro una animal, sino como loli, seres ¿no? humanos, aunque eso trae La muchas otras cosas en nuestra Tatsumaki contra. esa. Por ejemplo, el usar el transporte público, o peor aún, nacer en Latinoamérica. Pero bueno, O no sea, es es tan mala la malo. vida, supongo. Después de todo, puedo Kratos comer es con naturalidad, malo. puedo caminar sin problemas, así como también puedo salir en público La sin que mucha gente se Roca. horrorice. Supongo que saben a dónde va Griff todo es esto. Hay veces malo. que desde incluso antes de nacer nuestra vida está decidida, y no me refiero a dónde viviremos o quiénes serán nuestros futuros padres, sino porque nuestro Darth único y propio Vader es cuerpo puede poseer malo. errores incorregibles. En este video veremos un par de El enfermedades genéticas transportador humanas no que es pueden afectar a sus popular, vale portadores de maneras verga. muy diversas, incluso mortales. Pero antes, para ponernos a todos en contexto, vamos a repasar qué es una enfermedad y qué tiene en El particular Vin el término Diesel. genético. El Vin Empecemos con las Diesel. enfermedades. El Vin Diesel es popular porque literalmente produjo las 2 primeras películas que hizo. O sea, se hizo famoso para poder ser un pelado famoso, pero porque se hizo, no porque realmente lo eligieran. Si hemos de definirlas, sería La algo como forzó. la alteración o Forzó desvío de las clip. condiciones normales del estado fisiológico de una o varias partes del cuerpo, siendo causadas por fuentes y orígenes normalmente conocidos, a lo que además se manifiestan síntomas y signos distintivos, con una evaluación a futuro previsible. Lo que se traduciría básicamente a que las enfermedades tienen un único origen conocido, con signos y síntomas claros, y un tratamiento, así como previsibilidades con respecto a la misma. Con esto en mente tenemos un concepto definido, y como sabemos, las enfermedades pueden venir de muchos lados y de muchas maneras, ya sea por microorganismos dañinos como lo pueden llegar a ser hongos, bacterias y virus, o por causas físicas y químicas en un origen, como diversos accidentes, y así hay miles de ejemplos si es que nos ponemos finos con las causas y orígenes. Pero sin duda una de las causas menos entendidas y quizás más injustas de todas son las enfermedades que están relacionadas con la genética misma. Esto ya lo expliqué antes, pero lo explicaré las veces que sea necesario, así ustedes aprenden y yo alargo el guión, y tengo excusas para hacer más dibujitos. Seguramente han escuchado hablar del ADN, el ácido desoxirribonucleico. Quizás si están un poco más interesados en el tema también han escuchado del ARN, el ácido ribonucleico, que son macromoléculas biológicas que codifican, es decir, ordenan el cuerpo a crear distintos y diferentes aminoácidos que terminan por formar proteínas muy específicas y útiles para el cuerpo. Y también existe la posibilidad de que ustedes estén 100% metidos en estos temas y sepan de la existencia de cientos de cositas más que afectan también a la creación de estos aminoácidos. Todas estas cositas aportan a lo que se llama el material genético, cosa que todos los seres vivos tenemos, y la diferencia entre secuencias de estos mismos son las cosas que nos hacen humanos, básicamente, y no tomates. Lo que significa que un pequeño cambio en cualquier secuencia puede ser... Creo que había un video bastante bueno que decía algo así de que la evolución siempre conducía a los cangrejos, ¿no? Que los cangrejos era la forma de vida más eficiente y que comúnmente todo ser vivo iba a terminar convirtiéndose en un ser bastante parecido a un cangrejo. terriblemente detrimental para la vida, y estos cambios, por más minúsculos que sean, llevan el nombre de mutación. lactasa, Estas mutaciones pueden darse pues por sí. diversos motivos. Quizás el que más gente tiene en mente son las mediadas por el daño que sufre el ADN en las radiaciones ionizantes, ya sean por residuos o accidentes con material radiactivo, o incluso sea por el daño que el mismo sol le hace a nuestra piel, aunque las mutaciones pueden ocurrir por muchos motivos. La realidad es que todos somos mutantes, todos tenemos cientos de mutaciones únicas, algunas perceptibles, como los ojos azules, otras beneficiosas, como el tolerar los lácteos, otras realmente no tienen efecto alguno y no se expresan mucho, y otras que nos condenan para toda la vida, que por esto mismo puede no ser una vida larga. ¿Qué culpa tiene alguien de nacer condenado por su propia genética? Y para empezar, vamos a partir de acá, de la oscuridad y del color negro, con la alcaptonuria. La alcaptonuria es una enfermedad genética rara que ocurre entre una de 250... Bueno, no sé si es una mutación, pero la diabetes, güey. Nacer con diabetes te condiciona a diario, por el resto de tu vida, inyectarte una solución cara, güey. Nah, güey, qué mierda, güey. Si lo piensas detenidamente, el diabetes no es muy diferente del SIDA, güey. Bueno, dejando de lado de que no es contagioso. Güey, es una enfermedad que te condiciona para toda la vida, donde no hay una cura, güey. O sea, ya te chingaste. O sea, todos los días por el resto de tu vida vas a tener que chingarte unos fármacos, porque si no te
te mueres. O sea, personas. Curiosamente, esta enfermedad es asintomática en niños y jóvenes adultos, aunque es muy posible que su orina pueda llegar a tornarse marrón e incluso un negro similar a la tinta si es que es yo recolectada y tengo expuesta al aire. Pero esto no es lo único que puede hiperhidrosis y tornarse soy negro. un Junto chingo. a esto, se puede observar una pigmentación en lugares como el cartílago de la oreja, otra clase de cartílagos, incluso en parte de los ojos, así como eventualmente a lo largo de todo el cuerpo. La gran mayoría de personas que sufren de esta enfermedad recién luego de los 30 años empiezan a desarrollar los síntomas. ¿Usted no tiene un pedazo de lápiz en la mano? Yo sí. Así de que me encajaron un lápiz y se me quedó la punta del lápiz y la puedo ver a través de mi piel de mi mano. Que incluyen entre ellos dolor en aquellas articulaciones que son las que soportan el peso del cuerpo, como pueden ser las rodillas y las caderas, así también como la espina. Y esto es solo el principio El de lo que síndrome puede de convertirse en un Griff dolor cuenta tan como severo que puede afectar enfermedad. la habilidad de trabajar de la persona o incluso de llevar una vida normal, llegando a poder provocar incluso movimientos reducidos en lo que es la caja torácica y afectar así la correcta respiración de una persona, así como también incluso se puede ver comprometida la densidad mineral de los huesos, pudiendo generar una mayor probabilidad de fractura, así como daños en los tendones y músculos. Y esto es solo una de las cosas que pueden suceder. Otras de las tantas cosas que suceden en el cuerpo al tener alcaptonuria afecta directamente el corazón, particularmente las válvulas del mismo, como la aorta y la mitral, y en casos severos es necesario un reemplazo de válvula. Asimismo, hasta un 40% de los individuos pueden presentar irregularidades en su ritmo cardíaco y un 10% puede llegar a presentar fallos cardíacos. Y para terminar de rematar todo esto, también es posible desarrollar piedras en los riñones y en la vesícula biliar, las glándulas salivales y hasta en la próstata en caso de los varones. Y ahora, ¿por qué ocurre todo esto? Bueno, como he dicho, la alcaptonuria es una enfermedad genética rara. Como tal, es conocida como una de las tantas enfermedades recesivas, en las cuales una persona sí o sí necesita heredar ambas copias cromosomales de sus padres. Como dato curioso, existe una mayor probabilidad de encontrar personas que sufran alcaptonuria en países como Eslovaquia y República Dominicana, significando que hay una mayor prevalencia de esta enfermedad en estos países. La enfermedad como tal es causada por una mutación específica en el gen HGD, que codifica para la enzima homogentisato 1,2-dioxigenasa. Este cambio en los genes genera que el cuerpo pase a producir esta enzima de manera defectuosa, siendo que el uso que el cuerpo le da a esta enzima está dado en la metabolización de ciertas sustancias. Una de ellas es el ácido homogentísico. Es una sustancia intermedia que no debería acumularse en el cuerpo, sino que debería convertirse en otra cosa. Pero por la defectuosa enzima, eventualmente el ácido homogentísico no se elimina como debería y queda acumulado en el cuerpo, hasta unas 100 veces más de lo que debería. Este mismo ácido, al oxidarse, forma el alcaptón, el cual es una sustancia sumamente oscura. Por esto mismo puede verse estas manchas oscuras en diversas partes del cuerpo, así como también en los huesos y en los músculos. Esta enfermedad puede ennegrecer tus interiores. De igual manera, se ve eliminado en grandes proporciones mediante la orina, siendo ahí el momento en el cual, luego de estar en contacto con el aire, se oxida y se torna oscuro. Pero el verdadero problema de todo recae en el ácido, no en su forma oxidada, porque al no abandonar el cuerpo, el mismo puede formar pequeños polímeros que son depositados en el colágeno, la proteína que forma parte prácticamente de todo el cuerpo, ya sea de la piel, de los huesos, de los vasos sanguíneos, en los tendones, ligamentos o cartílagos. Donde busques, vas a encontrar colágeno. Y es en el colágeno donde, como dije, se acumulan estos polímeros, haciendo que se vuelva un colágeno mucho más débil y quebradizo. Aunque cabe aclarar que si uno lleva a cabo los tratamientos y se cuida bien, es muy posible llevar una vida lo más normal. Son raros los casos que presentan mortalidad asociada a esta enfermedad. Ya de por sí, generar parches de color oscuro alrededor del cuerpo, la orina o incluso ojos ha de ser una experiencia medio extraña. No me quiero imaginar qué tal si es que nuestro cuerpo llegase a generar algunas estructuras similares a la madera. Y ese es el caso de la epidermodisplasia verruciforme. No nazco con ello, pero generalmente toda mi familia materna pueden fallecer con un cáncer específico, pero no sé cuál. O sea, tienen tendencia. Bueno, es que realmente todos nos vamos a terminar muriendo de cáncer, ¿no? O sea, ya es tan común desarrollar cáncer por todos los pinches conservadores y pendejadas químicas que nos metemos a diario. Entonces, por eso mismo, cuando me dicen pendejadas de que, ay, no, pero es que el edulcorante genera cáncer, ay, pues, o sea, todo genera cáncer, todo. Cuando sales a la calle, respiras un chingo de gases tóxicos, o sea, tengan claro que todos nos vamos a morir de eso. La cual es una condición de la piel caracterizada por distintas lesiones que degeneran en verrugas, siendo que suelen ser observadas como fragmentos duros de geometrías curiosas a la vista, pudiendo... Para el trozo de lápiz en la mano desinfecto una aguja y con alcohol uso un spray con lidocaína para que no duela la zona. Güey, literal estás diciéndome que me opere yo solo, Isaura. No voy a hacer eso. Aparte, deja mi punta de lápiz en mi mano ahí. O sea, es un recordatorio permanente de mi estadía en la secundaria Venustiano Carranza número 738. Incluso llegar a ser interpretadas como la formación de un dúo entre persona y un árbol. Obviamente, la enfermedad no tiene nada que ver con los árboles, sino que las características de estas verrugas, en los casos más severos, pueden llegar a dar esta ilusión, como fue el caso de la persona más famosa que sufrió esta enfermedad, Dede Koswara, espero se pronuncia así, un carpintero de Indonesia que fue apodado el hombre árbol. Sin duda, todos aquellos que hemos visto Discovery Channel en su momento conocemos de su caso, o al menos recordamos el infame nombre que le dieron de hombre árbol. La realidad es que estas verrugas son generadas por una susceptibilidad anormal sumamente elevada hacia la infección del virus del papiloma humano. Estas verrugas suelen ser descritas como escamosas y planas, además de tender a crecer en número y en placas,
generalmente en las manos, los pies, la cara, el cuello y dándose particularmente a los inicios de la adultez o de la niñez. Asimismo, estas condiciones significan un peligro más allá del tipo de verrugas que se forman y del estigma que puede llegar a surgir de ellas. Los daños que se dan son laceraciones y posibles dificultades para comer, para movilizarse e incluso caminar. Pero sin duda, lo peor de esta patología es la elevada probabilidad de desarrollar cánceres de piel, encontrando que las personas que poseen epidermodisplasia verruciforme y además poseen el virus del papiloma humano tipo 5 o tipo 8 son las personas que tienen la mayor probabilidad de sufrir cáncer de piel, aunque también son pocos los casos que se terminan desarrollando de manera tan excesiva como para resultar en el síndrome del hombre árbol. La mayoría de los casos son mucho más llevaderos. Los tratamientos normales para esta enfermedad involucran la cirugía y a veces los reemplazos de piel con parches epidérmicos, así como algunas otras medicaciones. Esto es más que nada para que las personas que sufren de esta enfermedad puedan vivir relativamente mejor, aunque hasta el momento no hay una cura o tratamiento que provea un real alivio para esta dolencia, significando que las personas han de vivir para siempre. Pero pinche diferencia, güey. Miren de cómo estaba, cómo pasó, no mames. O sea, parece otro pie y otra mano. Con estas verrugas recurrentes. La genética detrás de esta enfermedad involucra de manera mayoritaria una variación que vendría a clasificarse como recesiva, aunque hay reportes de variaciones de esta enfermedad que pueden resultar ser dominantes, o sea que ambas pueden llegar a ser mediadas por los padres. A mí una enfermedad que me aterra es la hipercalcificación, provoca que los huesos se vayan solidificando y tus propios huesos se convierten en tu jaula. Sí, he visto. Igual, ¿cómo se llama? A ver, tú dices la hipercalcificación, está también la descalcificación, que de hecho tengo una tía que padece de eso, que es lo contrario. El hueso le comienzan a salir poros y como que se comienza a huecar el hueso. No mames, o sea, todo lo que tiene que ver con los huesos suena tan doloroso, güey. Existen casos mucho más particulares que son variaciones atípicas de esta enfermedad, las cuales pueden ser llevadas a cabo por distintas mutaciones genéticas en las que se afecta el sistema inmune. Lo particular entre estas mutaciones es que, como ya dije, las que son atípicas se van por el lado del sistema inmune, mientras las que se denominan como clásicas, es decir, las mediadas por padres, afectan a un trío de genes, los genes EBER1, EBER2 y CIB1, de entre los cuales los EBER son adyacentes el uno al otro en el cromosoma 17 de los seres humanos. Estos genes regulan la distribución del zinc en el núcleo de las células, siendo que el zinc juega un importante rol como cofactor para las proteínas virales, significando que esta disrupción en la concentración normal de zinc es la que crea la susceptibilidad para la infección. Yo me acuerdo que una vez en TikTok vi un video de un señor al que le salía una especie como de ganchito de hueso en el pie. Hagan de cuenta que en el pie, ya ven que tenemos una bolita en el pie. O sea, en el lado contrario de los dedos tenemos como una bolita, ¿no? En esa bolita como que sale así como un colmillo, como una especie de garra por dentro del hueso. Entonces como que aspolones, aspelones, no sé cómo se diga. Entonces, lo que hacían es que agarraron como una piedra y le empezaron a pegar traza y el vato llorando, güey, así. Del virus del papiloma humano. Se sabe poco de la real prevalencia de esta enfermedad, pero se estima que alrededor de 500 personas poseen este virus, lo cual, si lo ponemos en perspectiva con el número de habitantes que somos, que es 8.000 millones de personas alrededor del mundo, vamos a encontrar que recién una de cada 16 millones de personas son portadoras de este virus. Y este número, 500, que es la cantidad aproximada de personas que han sido diagnosticadas con el síndrome de Arboreal Tam, o también llamado síndrome CAT6A. Este es un sumamente extraño desorden genético, el cual está caracterizado porque es multisistémico en tanto sus síntomas. ¿Qué significa esto? Que tiene una batería de síntomas relacionados a múltiples aspectos, siendo que no necesariamente todos se cumplen en cada individuo. Pero para dar una idea de los síntomas se abarcan desde el desarrollo intelectual truncado hasta el desarrollo físico truncado, así como problemas en aspectos gástricos e intestinales, también cardíacos, oculares o incluso referentes al rostro. E incluso algunos otros síntomas pueden darse de manera menos común, como lo pueden ser el autismo, la epilepsia y una particular predisposición a las infecciones virales. La naturaleza de esta enfermedad es tan esquiva y tan escasa que lo poco que se sabe es que la causa es por una mutación en el gen CAT6A. A diferencia de los dos casos anteriores, esta enfermedad no tiene que ver con respecto a los padres, sino que simplemente se da, siendo de carácter esporádico, aunque existe una variante que sí deriva de la herencia de los padres. Tantos son los síntomas y signos que se observan a lo largo de toda la enfermedad que la única manera de realmente diagnosticarla correctamente es mediante la secuenciación génica del individuo sospechado. Este gen, el CAT6A, codifica una proteína del mismo nombre, la cual está involucrada en el control de la producción de proteínas de otros genes. Por lo tanto, cuando hay un problema con este gen y esta proteína en particular, los problemas se pasan a todos lados. Para dar un ejemplo un poco más claro, es como si al tratar de construir una casa, todos los ladrillos ya vinieran fallados, pudiendo afectar de muchas maneras la construcción de la misma. Como he dicho, son apenas 350 personas diagnosticadas en todo el mundo, y si bien poco se sabe de la misma, sí existen individuos diagnosticados corroborados por estudios genéticos que poseen incluso hasta 50 años, significando que en caso de no ser muy severa, se puede llegar a vivir una vida prolongada, aunque no libre de dificultades. 350 personas es muy poco, no me quiero imaginar cuánta gente tendrá la enfermedad más rara del mundo, pero esa queda relegada a las escenas post-créditos. Así que bueno, si les va gustando el video apreciaría que dejen un like, comenten, se suscriban, si me llevaran a Make a Wish, tengo mucho contenido ¿qué pediría? Particularmente de animales, pero bueno, toda clase de ciencia es bienvenida y pediría que le arreglasen la vida económica a mi familia.
una gran diferencia entre querer entretener y ser el entretenimiento porque es lo único que te queda. Y ese es el caso de Joseph Merrick, también conocido como el hombre elefante, uno de los pocos portadores del síndrome de Proteus, quien se vio orillado a actuar como un fenómeno de circo debido a su condición. Joseph Carey Merrick fue conocido como el hombre elefante en los últimos años de su vida, que no fue larga, habiendo nacido en Inglaterra el 5 de agosto de 1862 y muriendo el 11 de abril de 1890, con 27 años, siendo que el síndrome de Proteus también tiene otro nombre, que es el de gigantismo parcial. Así como suena de particular, es la enfermedad, presentando crecimientos anormales alrededor de todo el cuerpo. Estos crecimientos se expresan al poco tiempo de nacer, alrededor de 6 meses a un año de vida. El mismo causa el crecimiento excesivo de piel, huesos, músculos y contenidos grasos, así como tejido circulatorio, siendo una condición progresiva, significando que a medida que el sujeto avanza en edad, mayor van a ser las deformaciones que se van a ir dando. Estas deformaciones, como ven en las distintas fotos, llegan a ser sumamente detrimentales, pudiendo llegar a costar la habilidad de caminar, comunicarse e incluso respirar a las distintas personas que la sufren. Generalmente, esta enfermedad no está asociada de ninguna manera a impedimentos de tipo del desarrollo intelectual, significando que a pesar de lo que mucha gente creía en el pasado, estas personas poseen un cerebro completo y totalmente funcional, la mayoría de las veces. Sí. Güey, un vato comentó, me da asco, no seas grosero, insanito, güey. Ten un poco de empatía, güey. ¿Que acaso el gigantismo parcial no afecta el cerebro? Y esto puede ser sin duda lo peor de la enfermedad para algunas personas, debido a las miradas y el acoso que pueden llegar a sufrir. Es por esto mismo que Joseph, el llamado hombre elefante, recibe el nombre de artista, no por alguna obra que haya pintado o alguna canción que haya creado, sino porque era utilizado en los círculos como una atracción. Es decir, que el pobre Joseph era utilizado como un simple hazmerreír, por lo que la gente pagaba para ver y horrorizarse. Tanto así que él tenía que usar una capucha y una gorra personalizada, donde su rostro era completamente ocultado para llevar una vida un poco más llevadera. Su causa de muerte fue la neta. Oh, mira ese esqueleto, el dolor que debió significar, a la misma enfermedad, siendo que fue encontrado una mañana muerto. No mames, güey. ¿Sabes? Ni siquiera quisiera poder ver esta imagen, güey. Siento que en vez de tener sus restos en un puto museo, deberían simplemente enterrarlo, güey. Por asfixia, aunque por lo que es más recordado por aquellos quienes han logrado conocerlo personalmente, es su carácter dulce y educado. Desde que el síndrome de Proteus adquirió el estado de reconocido como tal en 1979, solo se le han atribuido a 200 personas en el mundo, siendo que únicamente existen alrededor de 120 vivas actualmente, sospechándose algunos casos extra que no han sido diagnosticados, siendo que estos individuos afectados poseen, además de los crecimientos parciales mencionados, también tienen un riesgo elevado de desarrollar megaencefalopatías unilaterales, tumores testiculares en los ovarios y el cerebro, entre otros. ¿Pero qué lleva este síndrome por esos $2? Bueno, el mismo es una mutación somática, es decir, que no tiene que ver con los padres. Simplemente se da luego de la concepción, siendo detectada que esta mutación se da en el gen AKT1, cosa que para este momento ya no ha de ser sorpresa, codifica una proteína del mismo nombre, la cual tiene una gran importancia en la regulación del crecimiento, división y muerte celular, cosa que lleva a las células a crecer de manera exagerada y también dividirse de manera exagerada. Y sí, para los más observadores, este gen es además un oncogen, significando que alteraciones en el mismo pueden llegar a causar cáncer. Esta mutación recién fue determinada en el año 2011, cosa que ha sido de gran ayuda para desarrollar tratamientos, los cuales buscan desarrollar un inhibidor de la AKT1, porque su presencia es superior a lo que debería en un cuerpo humano relativamente normal. Pero al ser un descubrimiento tan reciente, los estudios genéticos y de campo que son necesarios van a tardar un tiempo más. Y bueno, de más está decir que este video no fue ni busca en ningún momento reírse con la pobre gente que sufre estas enfermedades. Y seguramente ustedes se preguntarán, como yo también lo hice, ¿qué culpa tiene alguien de nacer condenado por su propia genética? Sí, güey, pobrecitos a la madre. No se sabe si es genética o no. Teorizando es imposible. Enfermedad más rara del mundo, la cual es la condición de Fields, o la enfermedad de Fields, la cual es una enfermedad neuromuscular que afecta únicamente a 2 personas, las gemelas idénticas Catherine y Kirsty Fields. Al ser una enfermedad con solo 2 personas, es imposible determinar muchas cosas de la misma, pero se aprecia que es progresiva en su naturaleza, es decir, que se va poniendo peor con el tiempo. Pero a todo esto, ¿peor en qué sentido? Básicamente, en la deterioración de sus músculos. Con el tiempo, esto a su vez va afectando los nervios de las gemelas, causando espasmos y temblores involuntarios, en sus manos así como sus piernas, tanto así que ellas deben utilizar sillas de ruedas para su movilidad, y además no tienen la posibilidad de poder hablar sin la asistencia de aparatos electrónicos. Obviamente, no hay cura conocida o tratamiento, aunque esta enfermedad no parece afectar de ninguna manera el cerebro de las gemelas. Incluso queda abierta la posibilidad de que sea una enfermedad congénita, es decir, una enfermedad originada por una mutación. O sea que no se sabe si es genética o no, teorizándose que en caso de que lo sea y alguna de ellas logre tener descendencia, puede llegar a pasarse a sus hijos. Y seguramente hoy notaron nuevamente un artista invitado, siendo que en el caso de hoy prefirió mantenerse en el anonimato. Si te gustaría aportar con ilustraciones a los videos, te invito a unirte al servidor de Discord del canal, que está en la sección de